Lo que dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Italia dejó a todos helados. Porque mientras los fanáticos esperaban frases tranquilas o de compromiso, el argentino revivió un episodio que sigue siendo una herida abierta dentro de Alpine y que tiene como protagonista directo a Pierre Gasly. Lo más impactante es que sus palabras parecen mucho más que una simple opinión. Suenan como una advertencia de lo que está por venir en esta temporada y de lo que Alpine todavía no resolvió puertas adentro. Zandvoort. Franco Colapinto estaba viviendo uno de sus mejores fines de semana, demostrando ritmo, hambre y una determinación que sorprendía incluso a los más experimentados. Sin embargo, cuando parecía que todo iba a terminar en puntos, Alpine lo condicionó con una estrategia extraña. Boxes tardíos, órdenes de equipo confusas y, sobre todo, la polémica más grande. En las últimas vueltas Colapinto tenía neumáticos más frescos y mejor ritmo, pero desde el muro le ordenaron que no atacara a Gasly. Esa decisión terminó costándole puntos al argentino y dejó un sabor amargo que sus fanáticos nunca olvidaron. Pierre Gasly, lejos de reconocer aquella situación, decidió publicar un mensaje en redes sociales justificando la estrategia. Habló de que había intentado una parada única con neumáticos duros y que, lamentablemente, no funcionó. Pero lo que más llamó la atención fue que ni siquiera mencionó a Colapinto. No hubo un reconocimiento, ni un gesto hacia el argentino, que había sacrificado su propia carrera para beneficiar al francés. Y esa omisión, para muchos, fue lo que encendió el enojo. Ahora, de cara al Gran Premio de Italia, Colapinto volvió a poner el tema sobre la mesa. Con declaraciones medidas, sí, pero cargadas de significado. Porque cuando le consultaron por su relación con Gasly y las decisiones del equipo, dejó en claro que aprendió de aquella experiencia y que no está dispuesto a volver a callar si siente que Alpine lo perjudica. Sus palabras fueron un disparo directo, aunque disfrazado de diplomacia, y en Monza, donde la presión es máxima y el margen de error casi nulo, todo el mundo se pregunta si el equipo realmente podrá manejar a dos pilotos que ya demostraron tener intereses contrapuestos. Lo más increíble de todo es que, a diferencia de otras veces, Colapinto llega a Italia con la confianza de haber superado en ritmo a Gasly en varias carreras recientes. Eso significa que ya no es el joven debutante que debía obedecer sin chistar, sino un piloto que empieza a ganarse su lugar y que exige respeto dentro del box. Y eso, para Alpine, puede convertirse en un problema muy serio. Los fanáticos argentinos ya lo tienen claro, no quieren ver otra repetición del 2024. No quieren que Franco vuelva a ser la pieza sacrificada en una estrategia dudosa. Por eso, cada palabra que pronuncia el piloto de Pilar se siente como una advertencia, como una cuenta regresiva que podría estallar en cualquier momento si las cosas se repiten. La gran incógnita ahora es simple: ¿se animará Alpine a volver a favorecer a Gasly aun cuando el argentino esté más fuerte? ¿O Colapinto, respaldado por su presente y la presión popular, logrará torcer esa historia y demostrar en Monza que ya no está para obedecer, sino para liderar? Esa es la tensión que rodea este Gran Premio, y todo indica que lo que ocurra este fin de semana podría marcar un antes y un después en la interna de la escudería. Y por otra parte, bajaron a Colapinto de su propio auto. Así, sin vueltas, Franco Colapinto fue dejado afuera de la primera práctica libre del Gran Premio de Italia en Monza, justo cuando llega en el mejor momento de su temporada con Alpine. Y no se trata de una sanción ni de un castigo, tampoco de un problema físico ni mucho menos de una baja de rendimiento. Lo realmente increíble es que, a pesar de que Colapinto viene de brillar en Zandvoort y demostrar que puede estar a la altura de los mejores, el equipo decidió darle su asiento a un piloto de reserva. Sí, escuchaste bien, el joven argentino quedó afuera de la FP1 y su auto será manejado por Paul Aron, un debutante absoluto que jamás probó un Fórmula 1. Pero lo más fuerte de todo es que esta decisión no tiene nada que ver con Franco, sino con un movimiento político y estratégico de Alpine que esconde mucho más de lo que parece. ¿Qué se esconde detrás de esta jugada que desató la polémica en el paddock? Porque si miramos la historia completa, Colapinto llegaba a Monza con un aura especial. Después de su gran actuación en Países Bajos, donde quedó a las puertas de sumar sus primeros puntos en Fórmula 1, y de un fin de semana en el que incluso Flavio Briatore tuvo que retractarse de sus propias críticas, el argentino aterrizaba en Italia con toda la ilusión de seguir consolidándose. Monza no es un circuito cualquiera, es el lugar donde debutó con Williams en 2024 y una pista que conoce a la perfección. Todo pintaba para que fuese un nuevo paso hacia adelante. Pero Alpine tenía otros planes. De repente, la noticia explotó: Franco no iba a subirse a su auto en la primera sesión de entrenamientos libres. El motivo oficial que comunicó el equipo fue simple: cumplir con la normativa de la FIA que obliga a los equipos a darle rodaje a pilotos jóvenes al menos 2 veces por temporada. Y ahí aparece el nombre de Paul Aron, el estonio de apenas 20 años que hasta ahora solo había competido en Fórmula 2.
Aarón es piloto de la Academia Alpine, y Monza será su primera oportunidad para girar en un Fórmula 1 real. El contraste es brutal. Mientras Colapinto lucha por ganarse un lugar definitivo en la categoría y aprovechar cada kilómetro como si fuese oro, Alpine decide cederle el volante a un novato que nunca compitió en la élite. Y ojo, no se trata solo de darle minutos a un joven talento, esto tiene un trasfondo mucho más grande. Porque el movimiento de Alpine no solo deja a Franco mirando desde afuera, sino que también abre un interrogante enorme: ¿hasta qué punto Colapinto es considerado parte central del proyecto de la escudería? La polémica crece aún más si tenemos en cuenta que el argentino viene de un fin de semana donde Paulo Dybala, campeón del mundo con la selección argentina, viajó exclusivamente para mostrarle su apoyo en Zandvoort. Colapinto no solo recibió el aliento del futbolista, sino que además intercambiaron camisetas, palabras de aliento y un consejo que lo marcó: Franco está empezando, es muy joven, tiene todo por delante, y aunque las cosas no salgan hay que seguir trabajando porque ese es el único camino para llegar a lo más alto. Palabras que parecían darle todavía más confianza en este arranque difícil en Alpine. Pero, irónicamente, apenas una semana después, la confianza del equipo se refleja en una jugada que parece todo lo contrario. Y la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿por qué justo ahora? ¿Por qué dejar a Colapinto afuera en Monza, un circuito que conoce, donde podría mostrar su potencial y quizá acercarse otra vez a los puntos? Algunos en el paddock creen que Alpine quiso cumplir con la regla de la FIA en un escenario barato, sacrificando la primera práctica libre de Franco en un circuito donde ya tiene experiencia, para no hacerlo en pistas más complejas como Singapur o Las Vegas. Otros, sin embargo, sospechan que esto es una clara señal de que Paul Aron empieza a ganar peso dentro de la academia y que Alpine lo quiere probar de verdad, tal vez pensando a futuro. Lo cierto es que Colapinto deberá ver cómo otro se sube a su auto, mientras él observa desde los boxes. Una situación que duele y que refleja la fragilidad de su posición en la Fórmula 1. Porque más allá del talento, del cariño de la gente y del apoyo que recibe, la realidad es que cada decisión de Alpine puede acercarlo o alejarlo de un futuro estable en la categoría. Y Monza, que debía ser su escenario para dar un golpe sobre la mesa, terminó siendo el lugar de una polémica inesperada. Ahora queda la gran intriga: ¿cómo responderá Colapinto en lo que resta de la temporada? Porque a partir de Monza vienen circuitos que ya conoce y que podrían ser claves para sumar sus primeros puntos con Alpine. Pero al mismo tiempo, cada paso en falso, cada decisión del equipo y cada rumor en el paddock pueden cambiarlo todo de un día para el otro. Lo que está claro es que el caso de Colapinto ya no es solo deportivo, es también político. Alpine mueve fichas, aparecen nuevos nombres, se activan intereses ocultos y en el medio queda un argentino que lucha contra todo para escribir su propia historia en la Fórmula 1. Y la gran pregunta queda en el aire: ¿fue solo una estrategia aislada para cumplir con el reglamento o estamos ante la primera señal de que Alpine empieza a mirar más allá de Franco Colapinto? La respuesta podría cambiar por completo el destino del piloto argentino en la máxima categoría. Franco Colapinto recibió un consejo que podría cambiar su carrera para siempre. Y lo más sorprendente es que no vino de un piloto de Fórmula 1 ni de una leyenda del automovilismo, sino de un campeón del mundo, de fútbol. En medio del Gran Premio de Países Bajos, cuando Colapinto firmaba la mejor actuación de su vida en Alpine, apareció Paulo Dybala para darle su apoyo. Y ese encuentro inesperado dejó un mensaje que pocos vieron venir y que podría marcar un antes y un después en la trayectoria del argentino. Porque mientras Flavio Briatore tenía que retractarse de las críticas que le había hecho días antes, Dybala eligió pararse en el otro extremo, reconocer, respaldar y alentar públicamente a Colapinto en un momento clave. El cordobés, flamante campeón del mundo en Qatar 2022, viajó especialmente para verlo en Zandvoort, lo abrazó, le dejó un regalo y le dijo algo que, para Franco, puede pesar tanto como una victoria. Es un privilegio que nos represente, lo sigue mucha gente y eso se nota, declaró Dybala, dejando en claro que Colapinto ya es más que un piloto, es un símbolo para los argentinos. Y lo mejor fue el consejo que le dio. Dybala, con la experiencia de haber estado en las luces más brillantes y en las sombras más difíciles, le recordó algo vital: que en el deporte no siempre salen las cosas, que las derrotas también forman parte del camino, y que el único modo de llegar a lo más alto es trabajando sin parar. Un mensaje simple, pero demoledor viniendo de alguien que tocó el cielo en el Mundial. Para Colapinto, que viene de sufrir la frustración de perder puntos en Zandvoort por una orden de equipo, esas palabras llegaron en el momento exacto. Y lo cierto es que este encuentro podría haber marcado un quiebre emocional. Porque ahora Colapinto enfrenta un calendario mucho más favorable, con pistas que ya conoce de su etapa en Williams: Monza, Bakú, Singapur, México, Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Ya no será un novato perdido en territorios desconocidos, ahora tendrá la chance de demostrar su verdadero nivel, y lo hará con la motivación de saber que hasta campeones del mundo lo respaldan. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿será este el punto de inflexión para que Franco Colapinto deje de ser la promesa y empiece a convertirse en realidad? Lo que pasó en Zandvoort con Dybala puede haber sido mucho más que una foto. Puede haber sido la chispa que encienda una etapa completamente nueva para el argentino en la Fórmula 1. Lo que pasó en Zandvoort fue un escándalo silencioso que podría romper a Alpine desde adentro. Porque mientras Franco Colapinto se dejó la vida en la pista y terminó demostrando que podía ser mejor que Pierre Gasly, el francés eligió el camino más frío y calculador, habló de su estrategia, felicitó a otro piloto, pero jamás nombró al argentino. Y ese detalle, que parece chiquito, en realidad esconde una verdad mucho más grande. Hay una grieta que Alpine no quiere mostrar o Gasly simplemente no soporta reconocer lo que pasó. Pero lo más importante es que Franco Colapinto hizo un carrerón. Terminó 11º, a un solo puesto de sumar puntos, demostrando que está listo para pelear en la Fórmula 1. Su ritmo fue más sólido que el de Gasly, lo superó en pista y aún así, Alpine le ordenó varias veces que lo dejara pasar. Fue un golpe durísimo, porque el argentino estaba mostrando que podía estar por encima de su compañero, y sin embargo la estrategia del equipo pareció diseñada para frenar su impulso. Gasly, en cambio, eligió otro camino. En lugar de sumarse a la polémica, publicó en Instagram un balance frío. Contó que intentó una estrategia de una sola parada, con 49 vueltas en neumáticos duros, y que simplemente no funcionó. Admitió que se quedaron fuera de los puntos en las últimas vueltas, y casi como si nada hubiera pasado, felicitó a Isaac Hadjar por su primer podio. Pero lo que no dijo es quizás lo más fuerte: no mencionó a Colapinto, ni una palabra sobre su rendimiento, ni un gesto de reconocimiento hacia un compañero que claramente estuvo mejor que él durante todo el fin de semana. La tensión se sintió sobre todo en las últimas vueltas. Con el safety car provocado por el abandono de Lando Norris, Franco paró en boxes para poner neumáticos blandos y tenía todo para ir al ataque. Estaba pegado a Gasly, era evidente que tenía más ritmo, pero el francés tardó demasiado en recibir la orden de dejarlo pasar. Esa demora no fue un detalle menor. Significó que Colapinto perdiera tiempo valioso y terminara resignado en la puerta de los puntos, mientras los fanáticos argentinos explotaban en las redes acusando al equipo de perjudicarlo. El contraste es brutal. Mientras Franco hablaba sin filtro sobre la estrategia fallida de Alpine, Gasly se refugiaba en un discurso medido, casi indiferente. Dos posturas completamente distintas dentro del mismo equipo, que reflejan no solo cómo ven la carrera, sino cómo entienden su lugar en Alpine. Y la gran pregunta es inevitable: ¿se viene una grieta dentro de la escudería francesa, o Gasly está jugando a la diplomacia para no quedar expuesto? Una cosa es segura: Colapinto dejó claro que no se calla cuando siente que lo perjudican, y Gasly, al elegir el silencio, abrió la puerta a nuevas interpretaciones. ¿Fue respeto, indiferencia o miedo a reconocer que el argentino estuvo mejor que él? Esa respuesta, por ahora, queda flotando en el aire. Franco, carrera en la que han pasado muchísimas cosas, se han abierto oportunidades y al final has estado al borde de entrar en los puntos, ¿no? Sí, una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades, pero creo que nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, creo. Nada más. Sí, el resto fue una buena carrera. En ese instantes finales, ¿no? Cuando ibas prácticamente detrás de Ocon, has llegado a la posición de Gasly y has perdido mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y nada, siento que fue un poco, estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple, creo. ¿Te quedas con cosas positivas pese a no llegar con ese punto? Fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, estoy más un poco más cómodo y con eso sí estoy contento. Lo que pasó en Zandvoort con Franco Colapinto fue una traición en vivo y en directo. Alpine le pidió que se corriera, que dejara pasar a su compañero, como si fuera un piloto secundario sin derecho a luchar. Y lo más increíble es que no solo Colapinto no estaba haciendo nada mal, sino que estaba manejando la mejor carrera de su vida, con ritmo sólido y superando a Gasly en pista. Pero lo que vino después fue todavía más explosivo: la furiosa respuesta del argentino que dejó en shock a su propio equipo, y que podría marcar un antes y un después en su relación con Alpine. Pues, en la Fórmula 1, hay momentos que no solo ponen a prueba la velocidad de un piloto, sino también su carácter. Y lo que pasó en Zandvoort con Franco Colapinto fue exactamente eso: una batalla no solo contra sus rivales, sino contra las órdenes de su propio equipo. El argentino estaba teniendo una carrera fantástica,
Había vuelto del parón veraniego con hambre de gloria y hasta se dio el lujo de superar nada menos que a Pierre Gasly, su compañero de Alpine. Pero lo que parecía ser el inicio de una escapada inolvidable se transformó en una situación polémica que dejó a todos con la boca abierta. Franco venía fuerte, peleando rueda a rueda en un circuito estrecho y exigente como Zandvoort, donde los márgenes de error son mínimos y las diferencias se cuentan en décimas. El argentino estaba cerquísima de sus rivales, concentrado, con un ritmo sólido. Sin embargo, desde el muro de Alpine llegó una orden inesperada, que dejara pasar a Gasly. El argumento del equipo era simple, o al menos eso querían hacer parecer. El francés tenía neumáticos con mayor durabilidad y, en teoría, más potencial para atacar a los de adelante. Pero para Colapinto, que en ese momento estaba a menos de un segundo de su compañero, la orden sonó a injusticia. Ok, Franco. Nos gustaría cambiar los autos en la curva 1. La próxima vez, por favor, le dijo Stuart Barlow, su ingeniero de pista. La respuesta del argentino fue inmediata, llena de frustración y con una sinceridad brutal. Está un segundo detrás. ¿Qué querés decir? Un segundo. Dios mío, chicos. Esa reacción dejó en claro lo que estaba pensando. No entendía por qué tenía que ceder una posición que se había ganado en pista, luchando con el cuchillo entre los dientes. Y la realidad le dio la razón. Porque cuando finalmente dejó pasar a Gasly, el francés no pudo alejarse. De hecho, hasta la primera parada en boxes se mantuvieron prácticamente pegados, con diferencias mínimas que demostraban que el ritmo de Franco era más que suficiente para seguir adelante. La orden de equipo parecía más un capricho que una estrategia sólida, y en ese momento muchos comenzaron a preguntarse si Alpine estaba realmente confiando en el potencial del joven argentino. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque lo que empezó como una orden injusta se transformó en una especie de revancha silenciosa. En las vueltas finales, con Colapinto calzando neumáticos blandos nuevos y Gasly sufriendo con los duros desgastados, Alpine tuvo que devolver la moneda. Esta vez fue el francés quien recibió la orden de dejar pasar al auto número 43, que venía mucho más rápido y con hambre de terminar lo más arriba posible. Y así fue como Franco pudo cerrar la carrera en la 11ª posición, logrando su mejor resultado con el equipo hasta el momento. Al final, lo sucedido en Zandvoort dejó una sensación clara: Colapinto no está dispuesto a ser el segundo piloto de nadie. Tiene el talento, la garra y la personalidad para plantarse incluso frente a las órdenes de un equipo de Fórmula 1. Y lo más impresionante es que lo hace con resultados que hablan por sí solos. Porque más allá de la polémica, lo que quedó grabado en la mente de todos los fanáticos fue la actitud de un piloto que no se conforma, que pelea cada posición como si fuera la última y que dejó en claro que no vino a la Fórmula 1 para obedecer sin cuestionar. Franco Colapinto salió de Zandvoort con un mensaje contundente: él está listo para grandes cosas, y si Alpine realmente quiere aprovecharlo, tendrá que empezar a verlo como lo que es, un competidor de élite. Y si no lo hacen, tarde o temprano alguien más lo hará. Imaginemos la escena: un equipo histórico, con presupuesto millonario, con estructura europea de primer nivel, con el respaldo de una marca gigante como Renault, y sin embargo, en plena temporada 2024, Alpine se encuentra frente a un papelón que puede quedar grabado en la historia de la Fórmula 1 como una de las peores campañas de todos los tiempos. Y en el medio de ese huracán aparece un nombre que en Argentina despierta orgullo, esperanza y presión: Franco Colapinto. El equipo francés suma apenas 20 puntos después de 14 grandes premios, todos conseguidos por Pierre Gasly. Ni Jack Doohan ni Colapinto lograron meter el segundo coche en zona de puntos, lo que pinta un panorama dramático. El futuro inmediato de la escudería depende de que un solo piloto cargue con todo el peso. Y en un campeonato donde cada décima, cada error de estrategia y cada detalle aerodinámico define la tabla, Alpine se acerca peligrosamente al último lugar, algo que sería un golpe financiero brutal y un papelón deportivo imposible de disimular. Porque no estamos hablando de un equipo chico, no estamos hablando de Minardi en 2005 o de Spiker en 2007. Estamos hablando de Alpine, heredera directa de Renault, campeona del mundo con Fernando Alonso. Hoy, relegada a pelear con Haas por no quedar en el fondo, vive una de las crisis más profundas de su historia moderna. Lo más duro es que la comparación con otros últimos históricos deja todavía peor parado al equipo francés. Toro Rosso, por ejemplo, en 2009 apenas sumó 8 puntos con el sistema viejo, pero si hoy se aplicara el reglamento actual esos números se transformarían en 29. Alpine tiene 20, y si nada cambia podría terminar incluso por debajo de aquella referencia que hasta ahora era considerada un fracaso. Haas, su rival directo, ya mostró que puede dar golpes de efecto. La pole de Hülkenberg en Canadá, las Q3 conseguidas en 2023, incluso resultados en sprint que superaron lo mejor de Gasly. La diferencia es que Haas no depende de un solo piloto.
Alpine sí. Y eso pone a Colapinto en una situación incómoda y a la vez decisiva. Cada vez que se sube al auto, el argentino sabe que no está peleando solo por sumar puntos, está peleando por salvar la imagen de toda una escudería que se hunde. El dato que duele es este: sin Gasly, Alpine estaría en 0. Eso significa que todo lo que se esperaba de Colapinto en este debut se ve empañado por un coche que no responde y por la presión de una hinchada argentina que quiere ver al joven prodigio brillar, aunque la realidad mecánica lo condene a pelear con migajas. Y mientras tanto, la Fórmula 1 ya lo dejó afuera de la lista de pilotos confirmados para 2026, un golpe simbólico que refleja la desconfianza que hay sobre su futuro en la categoría. El recuerdo de Minardi en 2005 sirve como espejo. Aquel equipo sumó 7 puntos gracias al caótico Gran Premio de Indianápolis, donde solo 6 autos largaron. Alpine, en cambio, no puede aspirar a milagros de ese estilo. Su auto es lento en clasificación, inconstante en ritmo de carrera y vulnerable frente a rivales directos. Cada carrera que pasa sin que el segundo coche aporte algo deja en evidencia que, más allá de Gasly, la estructura entera está en crisis. Si la temporada terminara hoy, Alpine entraría en la lista negra de los peores equipos con puntos de la historia, junto a nombres que jamás tuvieron su presupuesto ni su historia. Y lo más preocupante es que el desenlace todavía puede ser peor. Si Haas mantiene la ventaja y Alpine no reacciona, el nombre de Franco Colapinto podría quedar ligado a una de las peores temporadas que se recuerden en la Fórmula 1 moderna. El joven argentino no tiene la culpa del coche que maneja, pero el relato deportivo es cruel. Cuando la historia se escriba, se dirá que Alpine con Colapinto y Gasly rozó el fondo absoluto, que el equipo campeón del mundo se transformó en una sombra incapaz de competir, y que una de las oportunidades más esperadas para el automovilismo argentino se convirtió en una pesadilla compartida. La pregunta es clara: ¿podrá Alpine reaccionar en lo que queda de la temporada y evitar quedar marcado como el peor equipo con puntos en la historia de la Fórmula 1? O peor todavía, ¿será esta la campaña que condene a Colapinto a quedar asociado con un fracaso colectivo que no le pertenece pero que lo perseguirá durante toda su carrera? Y por otra parte, en plena pausa obligatoria de la Fórmula 1, donde durante 14 días no se pueden tocar los autos, ni subirse a un simulador, ni siquiera mandar un mail de trabajo, la única vía de actividad que queda abierta son las redes sociales, y ahí fue donde estalló la bomba. Un posteo oficial de la F1 mostró la lista de pilotos confirmados para 2026 y sí, Pierre Gasly aparecía con Alpine, pero Franco Colapinto no. Y eso, para los fanáticos argentinos, encendió todas las alarmas. Porque la situación es tan clara como inquietante. Alpine tiene una butaca libre para el año que viene y el contrato de Colapinto, aunque suena a seguridad, no es como piloto de carrera sino simplemente como piloto. Esto significa que puede terminar manejando el monoplaza o quedar relegado como reserva. Todo depende del rendimiento y de lo que el equipo decida. No hay cláusulas mágicas, no hay garantías, solo resultados. Desde Enstone, la sede de la escudería, lo dijeron sin vueltas: hemos contratado a Franco como piloto con un contrato multianual, ya sea como piloto de carreras o como piloto reserva, según lo que el equipo considere oportuno. Pierre ya tiene contrato como piloto de carreras para 2026. Tenemos derecho a usar a Franco si lo deseamos. Traducido, el lugar está ahí, pero no es suyo, todavía. Lo que falta para que la incógnita se resuelva es simple pero decisivo: que Alpine anuncie oficialmente su alineación para 2026.